Ella es del Departamento de Psicología de la Universidad de Almería, del Ujú. área de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico. Así es. Tiene un libro escrito que se llama Psicología Clínica y Psicoterapias, cómo orientarse en la jungla clínica, y Ujú. coautora de un libro No es como te han dicho, guía de salud mental basada en los vínculos. Pues bienvenida, Correcto. Yolanda. Gracias. Bueno, siempre definir a la persona, yo podría leer tu currículum, pero para mí no sería lo completo de quién es Yolanda Alonso. Entonces, si me puedes explicar un poquito o definir quién es Yolanda Alonso, además de esa gran faceta y gran currículum profesional que tienes. ¿Quién es Yolanda Alonso? Pues buena pregunta. Yolanda Alonso, en primer lugar, es la mamá de una niña maravillosa que tiene 22 años. Es una asturiana que ha vivido por el mundo y no sé qué más decir. Soy psicóloga clínica. Eso determina gran parte de mi vida, no solo profesional, sino también mi vida cotidiana, ¿no? Porque, bueno, no, los ojos de una psicóloga no son los mismos que los ojos de una arquitecta o de una periodista, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé cómo más definirme como una psicóloga clínica que es mamá y que ha vivido en eh, otras partes del mundo. Y no sé, ¿qué más te puedo decir? Mi Bueno, trabajo, como bien has dicho, soy profesora universitaria en la Universidad de Almería. a mí me gustaría conocer un poquito tu percurso profesional. ¿Cómo es Sí, que te causas dentro del mundo de la psicología? ¿Dónde te va dirigiendo ese camino durante tu vida? Porque creo recordar que hasta has estado en Alemania trabajando sí. en Friburgo. Cuéntame un poquito ese percurso profesional que has tenido. ¿Cómo es tu pasión por estudiar psicología y cómo Pues has hecho ese caminito hasta llegar a donde estás? bueno, la verdad es que la pasión por estudiar psicología empezó ya en la carrera, porque yo no tenía vocación. Hay personas que saben desde muy pequeñitas yo quiero ser tal cosa, yo no. Entonces me matriculé en psicología, pues no sé, un poco por intuición, pero tenía otras alternativas, ¿no? Había pensado estudiar quizá biología, que también me gustaba. Y bueno, pues una vez empezada la carrera sin un gran entusiasmo, pues sí que empezó a entusiasmarme y empecé a ver pues bueno, lo interesante que puede ser. Y al terminar la carrera, pues me fui a vivir a Alemania, un poco por casualidad también. Bueno, pues por familiares que yo tenía ahí. Pensé que el mundo era grande y había que explorarlo, entonces pues me fui a Alemania con la idea de estar unos meses para ver, bueno, para conocer otro país, y al final me acabé quedando 8 años, porque una vez allí tuve la oportunidad de trabajar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Friburgo, dando clases de psicología clínica. O sea, los estudiantes allí, aquí también, tienen una asignatura que se titula Psicología Médica, y bueno, pues en parte un poquito de suerte, en parte avatares de la vida, estar en el sitio adecuado, pues yo empecé a trabajar allí en la universidad. Y ahí pues empecé a interesarme más por la rama clínica, porque yo al principio de mi carrera, bueno, de mi carrera, eh, cuando hice mi tesis doctoral y mis cursos de doctorado, yo me decanté más por la psicobiología. Es decir, yo hice mi tesis doctoral en psicología comparada con unos pajaritos. Hice mi tesis en etología, ¿vale? Me interesaban los animales más que las personas. Y, y allí, ya que la vida me dio ese giro y empecé a trabajar en una facultad de medicina, pues me empecé a interesar por la parte clínica de la psicología. Tanto que, bueno, pues yo misma me convertí en clínica y aquí estoy. Ole. Hay Sí, un libro, el título de un libro que a mí me ha llamado muchísimo la atención y sí. quiero un poquito que nos desgranes el sentido de este libro porque es Psicología Clínica y Psicoterapias. Y ya la frase que a mí me ha impactado, ¿cómo orientarse en la jungla clínica?
Bueno, pues mira, ese libro surgió con un interés pedagógico quizá, porque con ese libro pretendía aclarar un poco la jungla psicológica a mis estudiantes, a los estudiantes de psicología. Te explico un poco cuál es esta cuestión. Cuando una persona quiere ir al psicólogo, a una psicoterapeuta, a un psicoterapeuta, pues entonces coge la Google o antes las páginas amarillas y entonces pues buscas un poco sin saber, buscas quizá a alguien que trate el problema que tú tienes o alguien que esté cerca de tu casa. Pero la cosa es que en psicología clínica hay muchos modelos teóricos diferentes. Entonces, cuando una persona va al psicólogo, probablemente no sabe muy bien lo que se va a encontrar y se puede encontrar, de hecho, varias cosas muy diferentes. Te puedes encontrar a un psicoanalista que lo que le interesa es ver qué se cuece en tu inconsciente. Te puedes encontrar una persona que trabaje más desde el punto de vista conductista y que le interese qué refuerzos has tenido, en fin, tu historia de reforzadores o de castigos, o te puedes encontrar, hay varios modelos, ¿no? Y bueno, yo trabajo desde otro modelo diferente, que no es ninguno de estos dos que te he contado, y como insisto que hay más, y los estudiantes de psicología suelen encontrarse con esta jungla, ¿no? Y dicen, ¿pero qué es esto? ¿Por qué hay tantas teorías diferentes dentro de un campo? Bueno, un campo iba a decir pequeño, no es pequeño, la psicología es un campo grande, ¿no? Pero para estudiar los mismos fenómenos tenemos modelos teóricos muy diferentes. Entonces ese libro pretende ser esclarecedor respecto a cuáles son esos modelos teóricos y cómo se trabaja, cómo trabajan las psicólogas clínicas desde cada uno de esos modelos y que te lo recomiendo a ti como posible usuario. Si alguna vez quieres ir a un psicoterapeuta, pues puedes mirar ahí un poco de qué va cada una de los modelos teóricos, ¿vale? Que hay en la psicología clínica. Esa es la historia de la jungla, no tiene nada que ver Llama la con una atención, jungla de árboles. pero sí es muy bonita la expresión que utilizas por darle la amplitud de caminos que derivan de la psicología y de las especialidades que se encuentran. Y creo que Exacto. esto es importante de definirlo para que cada uno tenga una idea. Pues sí. Eres coautora también de un libro que dice, no es como te han dicho. Wow. Guía de la salud mental basada en los vínculos. Vamos a Sí. intentar de explicar un poquito esa labor que has realizado como coautora con este libro, Yolanda. Bueno, este libro intenta explicar uno de esos modelos teóricos que tú te puedes encontrar cuando vas a un psicoterapeuta. Es un modelo teórico muy concreto que se llama psicología sistémica, ¿vale? En la psicología o una psicoterapeuta sistémica, lo que le interesa es saber cómo son de buenas tus relaciones, con quién te relacionas y cómo son tus relaciones familiares, cómo la familia en general, que son los vínculos o son las relaciones más importantes, ¿no? Entonces, en este libro se explica cómo es ese modelo teórico, qué pasa cuando tú piensas en las personas desde ese punto de vista, cómo puedes entender a la gente entendiendo cómo son sus vínculos, es decir, cómo son sus relaciones, ¿vale? Y se titula No es como te han dicho, porque normalmente lo que nos dicen, por ejemplo, nos dicen la adolescencia es una edad difícil, ¿vale? O yo qué sé, hay un montón de mitos y de tópicos que en realidad no son verdad, ¿vale? Y hay muchas veces que pensamos que las cosas son como nos las han dicho y resulta que hay otras maneras de verlas. Y entonces el título del libro es un poquito provocador, intenta pues que la gente se interese por ver qué cosas nos han dicho que deben ser de una manera, pero pueden ser de otra. Yo quisiera conocer un poquito el concepto de sistémica y Sí. qué es lo que te ha aportado a ti
¿Y qué es lo que le aporta a las personas que se acercan a ti con la sistémica? Pues mira, precisamente es eso, la sistémica es, digamos, la psicología del nosotros, o sea, una psicóloga sistémica no estudia individuos, estudia grupos de individuos. Entonces, solamente en la medida en que tú tengas el contexto en el que te ocurre algo, puedes entender ese algo. Es decir, si una persona tiene cualquier problema psicológico, ¿no? Yo qué sé, ansiedad, depresión, anorexia, me da igual, para entender eso, para entender lo que le está pasando a esa persona, tienes que abrir el foco y ver en el contexto de qué relaciones está ocurriendo eso. Es decir, la psicología sistémica lo que hace es salirse del individuo, abrir el foco y entender los problemas psicológicos dentro de sistemas de personas. No en la persona, no en una persona concreta la que está portando el síntoma, ¿no? La persona que está sufriendo los síntomas, sino que hay que abrir el foco para ver las personas que están también involucradas en todo ese problema, que tienen una parte fundamental en él para entenderlo y también para ayudar a solucionarlo. ¿Y cómo ha sido que la sistémica se ha acercado a tu vida y cómo lo has Sí. desarrollado en tu profesión? Mira, la sistémica se acercó a mi vida por dos caminos. Cuando yo estudiaba psicología, hace mucho, en los años 80, yo tuve una profesora que es mi coautora en ese libro, Yolanda Fontanil, ¿vale? Es mi coautora. Y esta profesora, bueno, era muy jovencita, tenemos una diferencia de edad pequeña a pesar de que ella fue profesora mía, ¿no? Y ella es sistémica, ¿vale? Trabaja desde ese punto de vista sistémico. Y a mí me llamó muchísimo la atención lo que ella contaba en clase porque era completamente diferente a lo que solemos estudiar en la carrera de psicología, tanto en los 80 cuando yo estudié como ahora, ¿vale? Porque la psicología sistémica es una rama un poquito alternativa, es un poco minoritaria, ¿vale? Por desgracia. Entonces, lo que contaba en clase esta profesora a mí me llamó muchísimo la atención, pero bueno, yo hice mi examen, aprobé la carrera y me marché a Alemania. Y resulta que allí, en Alemania, la sistémica estaba en aquella época, en los 90, que fue cuando yo viví allí, estaba mucho más desarrollada que en España. Entonces, y era mucho más conocida. Entonces, allí en varias ocasiones tuve oportunidad de conocer más de la sistémica y recordar aquellas cosas extrañas que explicaba aquella profesora mía. Al pasar de los años, yo me formé como psicoterapeuta familiar sistémica y volví a tener contacto con esta profesora mía y junto con su pareja, Esteban Ezama, los tres escribimos este libro, ya mayorcitos, mayorcitos los tres. Es un libro del año 21, pero fíjate cómo son las cosas, ¿no? Que a veces, bueno, no sabes qué semillita va a dar lugar muchos años después a un árbol enorme, ¿no? Qué Es bonito. una cosa muy interesante. La verdad que, Yolanda, que es un placer conversar contigo porque creo que de las definiciones de sistémica ha sido la más clarita o la que más me ha hecho comprender que no solamente el problema es unitario de la Sí. persona, sino que muchas veces se encuentra en el entorno o alrededor de las relaciones sociales que pueda tener esa persona o relaciones humanas, ¿no? Exacto, claro, porque nadie contrae una depresión como si fuera un virus, ¿vale? Cualquier problema psicológico procede de las adversidades por las que has tenido que pasar a lo largo de tu vida. Nadie cae de repente y de forma insospechada en una ansiedad o en en cualquier trastorno, sino que cualquier trastorno, problema, dificultad psicológica es el resultado
de las adversidades con las que te has encontrado a lo largo de tu vida y, como no, de las herramientas que has tenido para poder sobrellevar las adversidades que son consustanciales a la vida, ¿no? Entonces, claro, un segundo, que acabo con la definición. Entonces, si tú tienes buenas figuras de apego, un entorno social y familiar acogedor, fuerte, que te ayuda, entonces es mucho menos probable que tú tengas problemas psicológicos. Desde ese punto de vista, entender un problema psicológico, para ello es necesario entender con qué herramientas has contado para sobrellevar la vida. Y entre esas herramientas se cuentan, por supuesto, las herramientas de tus personas queridas, de tus personas cercanas. Cuando uno realiza, por ejemplo, la sistémica como una terapia o como un beneficio en su malestar, en el momento que él es consciente de dónde deriva el problema, es cuando comienza ese proceso de recuperación. Bueno, no necesariamente. Desde la sistémica, la recuperación proviene de hacer cambios, de hacer cosas de otra manera, de hacer algún tipo de cambio, porque es una terapia muy pragmática, no es una terapia del darse cuenta, no, eso es más bien las psicologías más basadas en el humanismo, es otra cosa. Ahora bien, por contestar a tu pregunta de forma más precisa, si es verdad que entender lo que te ocurre o entender de dónde viene lo que te ocurre, entender con qué está relacionado lo que te ocurre, eso es terapéutico. De eso no hay ninguna duda. Entonces, pues sí, a veces solamente entender con qué está relacionado tu malestar puede ser pues una ayuda para empezar a mejorar. Pero no, en sistémica somos pragmáticos, es decir, la terapeuta sistémica, si tú vas a una terapeuta sistémica, tú vas a salir de allí después de una hora con deberes, con tareas para casa, con cosas para hacer, quizá pequeñitas, que hagan que en el sistema en el que vives o en el que estás empiece a haber pequeñitos cambios que lleven a otros cambios. ¿Cómo se da cuenta la persona que trabaja con la sistémica de la problemática que le ocurre al paciente o a la persona que tiene delante? ¿Tiene esa capacidad visual de apertura de ver más allá de las palabras? Bueno, yo creo que cualquier psicoterapeuta experimentada tiene esa capacidad, pero más por viejo que por diablo, ¿sabes? No, mira, en sistémica siempre se trabaja con una demanda, es decir, la persona que viene a consulta y que te va a pagar sus, yo qué sé, lo que sea, al final de la consulta, esa persona tiene una demanda, hay algo que quiere cambiar, hay algo que quiere que sea diferente. Y entonces tú siempre trabajas con esa demanda. Luego, que tú seas capaz de ver con qué está relacionado el problema que la persona quiere solucionar, ya depende de que tú sepas hacer las preguntas adecuadas. Y entonces pues la persona te contestará y podrás ir hilando y haciendo pues lo que se llama una hipótesis de trabajo terapéutico, ¿no? Que es como una respuesta hipotética a la pregunta ¿qué le está pasando a esta persona? ¿No? Tú hilas el relato, traduces el relato que te hace esta persona de todos sus problemas, sus líos, lo que hacen los demás a su alrededor, lo traduces en tu idioma, que es, bueno, pues esta persona ha tenido tales dificultades, tiene en tales puntos, necesita tales apoyos, etcétera. ¿Cómo se toma en este momento, ya que te encuentras en la universidad, cómo se toman las personas jóvenes estas técnicas nuevas como en la sistémica o novedosas? Bueno, no es novedosa. No es novedosa. Existe desde los años 60, 70. No es novedosa. Pero sí es verdad, como te he dicho antes, que quizá lo transmití de una forma que tú lo entendiste así.
es una terapia que es alternativa, en el sentido de que si tú coges a Google o antes las páginas amarillas y vas a mirar qué tipo de terapias puedes encontrar, la mayor parte de los terapeutas que tú encuentras no trabajan desde la sistémica, ¿vale? En ese sentido es alternativa. Y también porque en la universidad siempre ha estado menos representada. La mayoría de los profesores que trabajan en la universidad, los profesores y profesoras de psicología, pues trabajan más bien desde un punto de vista más cognitivo, cognitivo-conductual, incluso psicoanalítico, pero hay menos profesoras que trabajemos desde este punto de vista. En ese sentido es alternativo, pero no es nuevo en absoluto. ¿Cómo se lo toman los alumnos? Con mucha curiosidad, Yo imparto una asignatura que se titula precisamente, se da en Almería en tercero de psicología y se titula Terapias Psicológicas. Y entonces en esta asignatura enseñamos, pues eso, toda esta jungla, desde el psicoanálisis, pasando por los humanistas, los fenomenológicos, los conductistas, tal. Y entonces, claro, lo que ocurre es que los propios alumnos descubren que hay alguna de estas teorías que les resuena particularmente. Lo que quiero decir es que no hay modelos mejores y modelos peores, sino que hay modelos desde los que tú, como estudiante de psicología, te sientes más cómodo, porque coinciden más con tu forma de entender el mundo, ¿sabes? Entonces, muchas alumnas al final, por ejemplo, se decantan, quieren ser psicoterapeutas y se decantan por la sistémica porque han descubierto que va con ellas. No sé si me explico lo que quiero decir. Cuestión de afinidad también, me imagino. Sí, de afinidad, sí, de que... Claro. Sí. Bueno, yo creo que a lo largo de la vida el ser humano ha ido cambiando y evolucionando, y yo siempre suelo hablar de bienestar como un equilibrio entre tres columnas, que son la columna física, biológica, la columna psicoemocional, mental, y la columna vibracional. Y la sinergia que tiene que haber en comunicación entre esas tres columnas, que son las que soportan el tejadillo de nuestra existencia. Yo quisiera un poquito que nos explicaras esa capacidad que tiene nuestra mente de comunicarse tanto con la parte biológica física, como la vibración o la energía llega también a tener un estado de comunicación con ese triángulo de la salud. Madre mía, me haces una pregunta de premio Nobel. Quiero decir, a ver, a mí esto que tú llamas vibración me parece bien llamarlo así, ¿vale? O que llamas energía. Llamarlo energía me resquema un poco, porque el término energía, a ver, yo creo que la pregunta que me haces se pasa ya a otro ámbito, que es el ámbito de las cosas que no podemos entender muy bien desde un punto de vista materialista, mecanicista, ¿vale? Eso es otro ámbito. De lo que hemos estado hablando en la entrevista hasta ahora es otra cosa. Esto es otro ámbito que a mí me interesa muchísimo. De hecho, una de mis líneas de investigación ahora mismo es sobre experiencias excepcionales, lo que solemos llamar tradicionalmente, bueno, pues experiencias que se explican, que no se pueden explicar bien, ¿no? Yo qué sé, pues la telepatía, este tipo de cosas. Es una de mis líneas de investigación. Entonces, sí es verdad que a mí me chirría un poco cuando se habla de energía en este contexto, porque al usar la palabra energía para algo que no es energético, que no sabemos lo que es, estamos dándole la razón a los mecanicistas, porque los mecanicistas materialistas, que son los que dicen, no, todo eso son paparruchas, ¿no?
Eso es chamanismo, es pseudociencia. Los mecanicistas materialistas son los que dicen que en el mundo solo hay materia y energía. La energía es una cantidad física. La energía es algo físico, medible. Entonces, llamarlo energía, no nos hacemos un favor cuando queremos estudiar algo que está al margen de la materia. Y no sé si me estoy explicando. Yo te estoy entendiendo estupendamente. Vale, entonces, claro, la pregunta que me haces, yo no te la puedo contestar. Quiero decir, en el momento en que yo tuviera la más mínima idea de cómo funciona eso, yo me presento al premio Nobel y te aseguro que no me voy a presentar nunca porque no aspiro a entenderlo. Y eso, insisto, es una línea de investigación. Yo investigo en esos aspectos. Te pongo un ejemplo. A ver. Una persona que lleva una alimentación sana, no tiene ningún tipo de tóxicos que le puedan desequilibrar, y un proceso de estrés le llega a crear un malestar digestivo hasta crear una herida en uno de los músculos más importantes del organismo y más duro, que es el estómago. Sí. ¿Es posible que ese estado de estrés emocional pueda llegar a influenciar físicamente en nuestro cuerpo biológico? Por supuesto, pero esa es otra pregunta. A ver, yo creí que nos habíamos pasado al terreno de lo difícilmente al terreno de las zonas limítrofes de la ciencia. No, eso es perfectamente explicable. Mira, el problema es que estás planteando la cuestión de una forma, a mi modo de ver, equivocada. Y lo digo con cariño y con perdón. Sí. Mira, el cuerpo y la mente no son dos cosas diferentes. Somos organismos físicos que actúan sin que haya una separación entre lo psíquico y lo material. Esa diferencia no existe. Esa diferencia proviene de cosas que pasaron en tiempos de Descartes históricamente y que tienen que ver con la Iglesia Católica, que no voy a explicar ahora porque se haría muy larga la entrevista. Esa diferencia no existe. Tú, en tu manera de actuar, o sea, tú como persona que eres un cuerpo físico que actúa, puedes actuar de una forma que te lleve a tener una úlcera de estómago. Igual que puedes actuar de una forma que te lleve a tener un infarto, porque si trabajas demasiado, no paras quieto, esas formas de actuar están haciendo que tu organismo vaya para un lado o para otro. O sea, esa pregunta es muy fácil, pero pensé que la pregunta que me estabas haciendo era mucho más difícil, pero esa pregunta es muy fácil de responder. Eso es, simplemente tienes que pensar que no existe esa división del cuerpo y la mente. Eres un organismo actuando. Eso es la psicología. Me encanta, de verdad. Y además con mucho agradecimiento que me corrijas, porque la verdad yo me gusta muchísimo aprender y son dos partes efectivamente totalmente diferentes. Sí. Retomando un poquito lo de la sistémica, sí. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que realiza? ¿Qué técnicas o herramientas tiene la sistémica para trabajar? En sistémica se trabaja sobre todo pues con técnicas que consisten en hacer las preguntas adecuadas. En sistémica hay muchas técnicas de interrogación muy sofisticadas, en descubrir eso, cuáles son las cosas que le faltan a que de haber tenido las cosas habrían ido bien, por decirlo de una forma rápida, y eso incluye a las personas que tienes alrededor y sobre todo, como te decía antes, las herramientas son pragmáticas, deberes para casa. O sea, tú te vas a casa con una serie de instrucciones sobre cosas para hacer que te ha puesto tu terapeuta, que pueden ser, bueno, ahí ya entraríamos en un curso de sistémica, que tampoco se trata de eso. Sí. Dime, sí. Te iba a comentar una experiencia personal
que cuando yo creo que hasta que uno no tiene ese estado de conciencia de que hay que dar el cambio, ya te pueden decir por un lado o te pueden decir por otro que hasta que uno mismo no se convence de ese cambio, no empiezan a venir, vamos a llamarlo, las soluciones o las resoluciones ante las problemáticas. Yo recuerdo una situación en la cual necesitaba tomar una decisión y casi todo el mundo estaba en contra de la decisión que yo iba a tomar. En el momento que fui consciente, que fui frenando, pero en el momento que la tomé, al poco tiempo todo empezó a fluir a donde yo quería dirigirme. Estaba como frenado ante esas situaciones que estaban como metiéndome miedo de que no era, que estaba loco, que cómo iba a hacer eso, de cómo iba a dejar esta función después de tanto tiempo, la seguridad de la vida. Y en el momento que uno toma conciencia y da ese cambio, empiezan a salir todas las cosas a la vez. Es como como si te liberaras de ese malestar que tenías. Ya lo creo. Sí, sí. Que es muy, muy interesante la experiencia que cuentas. ¿Cuántas veces no estamos poniéndonos a nosotros mismos cortapisas y cuando dejas abrir un pequeño resquicio empiezan a pasar cosas, ¿no? En esa fisura. Sí, interesante. Bueno, yo quiero también que nos comentes un poquito cómo ha sido tu experiencia en el primer Congreso Internacional y en el quinto Nacional de Sistemas Conscientes que se ha celebrado aquí en Sevilla. Bueno, pues ha sido muy interesante, ha sido un gran esfuerzo también por mi parte porque estuve colaborando con el panel de ciencia y bueno, pues estuve ayudando ahí bastante a Gonzalo a organizarlo todo y a traer a los invitados, etcétera. Y bueno, pues fue también muy interesante ver tantas personas juntas de diferentes países opinando sobre aspectos muy diferentes, pero todos relacionados con las constelaciones. De hecho, como habrás podido ver, yo no soy consteladora, yo no trabajo en constelaciones. A mí me interesan muchísimo, tanto desde el punto de vista clínico, es decir, la fuerza que tienen como técnica terapéutica, y me interesan también muchísimo por esa parte, ¿cómo la llamaría? De eso que nos cuesta explicar, ¿no? Por ejemplo, dentro de la zona de las constelaciones familiares me interesa sobre todo que cómo puede ser que una persona sienta cosas que se supone que corresponden a otras personas, ¿no? Que no están allí. A mí eso es algo que me interesa mucho desde ese punto, desde esta línea de investigación que estudia fenómenos, experiencias excepcionales, digamos, ¿no? Bueno, pues la verdad es que la experiencia fue muy enriquecedora en general, el congreso fue también muy divertido, conocí a personas muy interesantes y la verdad es que, bueno, tengo un recuerdo precioso a pesar del trabajo que fue, tengo un recuerdo maravilloso del congreso de esos 4 días en Sevilla. Yo te tengo que dar las gracias porque creo que muy buena traducción me haría para que, por ejemplo, Peter Slaughter acabara la entrevista y se viniera para mí abrazándome como si fuera mi amigo de todo. Yo decía, ay Dios mío, qué buena traducción la habrá hecho Yolanda. Bueno, sí, pues hubo anécdotas muy divertidas y muy entrañables todo el tiempo. Bueno, llegado este momento, Yolanda, para mí ha sido un gusto y un placer poder conversar contigo, volver a verte. Y me gustaría darte la oportunidad de ofrecerte este micrófono y que nos enviaras lo que tú tengas en tu corazón, en tu alma, el mensaje que tú quieras compartir con nosotros y para todas las personas que puedan vernos. No sabría qué decir así a bote pronto, se me ocurren tantas cosas. Adelante. Que dejemos fluir todo en la vida y que ojalá haya un segundo Congreso Internacional pronto. Hombre, por mí sería especial también volver a ver a tantas personas maravillosas que pasaron por el estudio de la asociación y la verdad que para mí fue un gustazo conocer a tantas personas interesantes
y tener la ayuda tuya también para poder entendernos y llevarla a cabo. Muchísimas gracias, Yolanda. Yo no sé si nos quieres Muchísimas comentar gracias alguna a ti. cosa más antes de terminar, pero para mí me ha parecido algo muy interesante, muy clarito a la hora de Sí. explicarnos la sistémica. Y nada, si quisieras aportar alguna cosita más. No, solamente quizá puntualizar que nuestra entrevista de estos últimos 40 minutos ha tenido muy poco que ver con las constelaciones familiares, ha tenido más que ver con la psicología sistémica, que no tienen mucha relación.